Hola a todos, yo soy Laura Rubiano, médico general, egresado de la Universidad del Rosario y el día de hoy les doy la bienvenida a esta nueva sección en el canal de Tiagomed en donde discutiremos y hablaremos de temas importantes en otorrinolaringología. El día de hoy les traigo uno de los temas más importantes, una de las urgencias otorrinolaringológicas más comunes en el servicio de urgencias, que es la epistaxis. Dentro de esta revisión vamos a hablar un poco sobre anatomía, sobre etiologías y el abordaje y tratamiento inicial. Si quieren tener acceso a otro tipo de temas de interés, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, además de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. No siendo más, comencemos con el video. Bienvenidos nuevamente a esta revisión. Espero sea de gran utilidad para todos ustedes, ya que me baso en conceptos claves para entender con claridad esta patología que es muy común en el servicio de urgencias. Y es muy importante aprender a abordarla de manera adecuada, ya que tenemos que enfrentarnos en algún momento en nuestra vida profesional, ya sea como médicos generales o como especialistas. Continuando, tenemos estas tres referencias en las cuales base esta presentación. La primera es la guía de la Asociación Colombiana de Otorrinolaringología, donde hablan de las patologías más frecuentes en otorrino. Sin embargo, su última edición es en el 2009, por ende podemos basarnos en una referencia un poco más actualizada, que son las guías de la Asociación Americana de Otorrinolaringología, donde su última edición la publicaron en el 2020. Además, también encontramos el artículo de UpToDate que tiene conceptos un poco más puntuales. Acá les dejo las referencias en Vancouver. Dentro del contenido vamos a hablar primero de una introducción, epidemiología, anatomía, etiologías y por último abordaje inicial y tratamiento. Dentro de la introducción vamos a hablar de qué es la epistaxis. La epistaxis es un sangrado de la fosa nasal, la cavidad nasal o la nasofaringe secundaria a una alteración de la hemostasia nasal. Muy común debido a que tiene una gran vascularización en la mucosa nasal, y las intervenciones de la epistaxis pueden variar desde el autotratamiento y remedios caseros en casa que no requerirán ningún manejo adicional hospitalario, hasta hemorragias graves, persistentes y o recurrentes que pueden llegar a necesitar una intervención intrahospitalaria y quirúrgica pues en última instancia. Dentro de la epidemiología tenemos que el 60% de la población general va a presentar por lo menos un episodio de epistaxis en su vida. Dentro de este porcentaje, un tercio buscará atención médica y dentro de este tercio vamos a encontrar que solo el 0.16% de estos casos va a requerir hospitalización. Estos pacientes son muy específicos, son pacientes que tienen comorbilidades o enfermedades sistémicas que los van a predisponer a un sangrado aún peor. Además, vamos a encontrar que esta patología tiene dos picos importantes. El primer pico es antes de los 10 años y el segundo es entre los 45 y 65 años. El 90% de los sangrados van a ser anteriores y van a ser espontáneamente, y el otro 10% restante van a ser sangrados posteriores, que van a ser más comunes en las poblaciones ancianas. Además, es una patología más común en los hombres, ya que en las mujeres hay una protección mediada por estrógenos, y es predominante en el invierno, ya que todos los cambios de clima van a afectar localmente las características de la mucosa. Por ende, pues va a ser un poco más fácil que sangre. Dentro de la anatomía nasal tenemos dos plexos importantes. El primero es el plexo de Kieselbach, que es el plexo más anterior, que se encuentra aproximadamente entre el área 2 y 3 de Kotle, y lo vemos evidenciado en esta foto que encontramos acá. Vemos que es un plexo bastante irrigado y vascularizado, y entre esas tenemos varias ramas. La primera es desde la arteria carótida interna, vamos a tener una rama que es la arteria oftálmica, y esta nos dará a la arteria etmoidal anterior, que pues hace parte del plexo de Kieselbach. La podemos ver aquí en la parte superior. También esta rama oftálmica nos da la arteria etmoidal posterior, que dependiendo de la bibliografía que ustedes busquen puede estar considerada dentro del plexo de Kieselbach, como a veces no. En la mayoría de bibliografía solo hablan de la etmoidal anterior. Y tenemos las demás arterias que vienen de la carótida externa. La primera rama que nos da es la arteria facial, que nos va a dar la rama septal de la arteria labial superior, que es la que encontramos en este lado. Y luego tenemos la arteria maxilar interna, que nos va a dar la arteria palatina mayor, que la encontramos acá.
hacia inferior, la rama septal de la arteria esfenopalatina, que viene desde posterior hasta anterior, como vemos acá. Y todas van a confluir en este plexo que va a estar bastante irrigado, como les contaba. Bueno, el segundo plexo que vamos a encontrar es el plexo de Woodruff, que es el plexo más posterior y va a ser el responsable de los sangrados posteriores. Este tiene una irrigación diferente. Lo vamos a encontrar en este circulito azulito que les puse acá. Se ubica a 1 centímetro del borde posterior del cornete inferior, en esta zona, y va a estar compuesto por dos arterias. Las posterolaterales de la esfenopalatina, que se acuerdan que en el anterior vimos que venía de posterior hacia interior. Este también va a tener una gran importancia en el plexo de Woodruff, y además también vamos a ver que tiene un poco de irrigación por medio de la arteria palatina mayor, que la vemos acá. En cuanto a las etiologías, encontramos etiologías locales, en donde está el nose picking o hurgarse la nariz, que es el más común en los niños. Ellos tienden a llevarse los dedos a la nariz y por ende causar disrupciones en la mucosa nasal. Y recordemos que los vasos que irrigan la mucosa están muy superficiales, por ende cualquier trauma en esta puede llegar a perpetuar un sangrado. También encontramos la poca humectación de la mucosa, baja humedad en el aire que se respira, una exposición única o repetida a químicos, trauma facial contundente, cuerpos extraños o hiperemia de las mucosas. Esta hiperemia de mucosas es muy común en el embarazo, ya que pues aumenta la volemia y por ende aumenta la cantidad de sangre que pues circula por los plexos, por ende pues puede llevar a perpetuar un sangrado. Entre otras etiologías tenemos uso de sustancias psicoactivas como la cocaína. La cocaína lo que causa es una vasoconstricción de los vasos de los plexos, por ende puede llegar a producir perforaciones septales y sangrados masivos. La anticoagulación con warfarina, sin embargo, no se recomienda el cese de la warfarina si el paciente está en un INR terapéutico, pero pues según su patología y si se logra una hemostasia satisfactoria se pueden realizar ajustes. Dentro de los desórdenes hemorrágicos tenemos las telangiectasias hemorrágicas hereditarias, la enfermedad de Osle-Weber-Rendu y el síndrome de von Willebrand y hemofilias. Cabe resaltar dentro de la enfermedad de Osle-Weber-Rendu, que es una telangiectasia hemorrágica hereditaria, que es de herencia autosómica dominante y que causa una displasia vascular. Tenemos una triada muy significativa de esta enfermedad, que es epistaxis, telangiectasias e historia familiar de hemorragias. Dentro de las condiciones vasculares tenemos las aneurismas de las arterias posteriores, que pueden llevar a una hemorragia posterior recurrente o masiva, y dentro de las neoplasias tenemos el carcinoma escamocelular, el carcinoma adenoide quístico, el melanoma, el papiloma invertido, el cáncer nasofaríngeo, que es más común en Asia, y el nasoangiofibroma juvenil, que cabe resaltar dentro de esta patología, que es un tumor nasofaríngeo benigno, que es muy vascularizado y que es de presentación casi exclusiva en adolescentes masculinos. Tiene una morbimortalidad alta y dentro de su clínica podemos resaltar que el paciente va a tener una obstrucción unilateral, también con epistaxis unilateral, y este tiende a extenderse desde el foramen esferopalatino hasta cavidad nasal, senos paranasales, fosa pterigomaxilar, infratemporal, infraorbitaria, hasta llegar a zona intracraneal. Dentro de otras etiologías también tenemos la aspirina, sin embargo el riesgo no es claro en los estudios, la hipertensión, que la asociación también es incierta y se sospecha los efectos de la hipertensión en vasculopatías secundarias que predisponen a sangrados, y pues tener en cuenta que no se reduce la tensión a menos de que el paciente esté en una emergencia hipertensiva, es la única indicación para pues modificar la tensión como tal. El alcohol, los corticoides nasales y su uso inadecuado o pues su uso perpetuado en el tiempo, falla cardíaca y enfermedades renales y hepáticas que alteran como tal la coagulación. Continuando con el abordaje inicial y tratamiento, dentro del abordaje inicial lo que va a priorizar en el paciente es la estabilización hemodinámica, donde vamos a hacer el conocido ABC. Dentro de la A vamos a ver si la vía aérea es mantenible y permeable y si hay sangre en la orofaringe que puede llegar a obstruir la misma. Dentro de la B vamos a ver si el paciente tiene signos de dificultad respiratoria, y dentro de la C vamos a ver si el paciente tiene signos de inestabilidad hemodinámica y si requerirá reposición de líquidos.
Es importante siempre revisar que si el paciente tiene sangrado activo, si este sangrado es prolongado o de gran volumen, si el sangrado viene de un lado de la nariz, de una narina, o si viene de ambas narinas, o si este sale por boca, que puede llegarnos a hacer pensar en un sangrado posterior, y cualquier signo de hipovolemia aguda como taquicardia, síncope, hipotensión ortostática puede llevar a hacernos pensar que el paciente está inestable. Dentro de la anamnesis es importante preguntarle estos ítems al paciente: en qué lado inició el sangrado, cuánto ha sido la duración o más o menos aproximadamente cuánto lleva sangrando antes de ingresar al servicio de urgencias, la intensidad del sangrado, o sea, si ha sido poco o ha sido mucho o ha cambiado durante el tiempo, si está escupiendo sangre, que puede llegar a hacernos pensar en un sangrado posterior, pero pues no es exclusivo, o si ha tenido episodios previos. Hay que preguntarle al paciente sus antecedentes y su predisposición al sangrado, si tiene antecedentes de tumores, de coagulopatías, si ha tenido traumas recientes o cirugías, si es usuario de medicamentos como aspirina, warfarina, clopidogrel o corticoides nasales, o si tiene otras condiciones de base que pueden afectar la hemostasia como la cirrosis, el VIH, la cocaína, un infarto al miocardio, un EPOC. Es importante siempre preguntarle los antecedentes de hospitalización por hemorragia nasal, si los ha tenido, si ha tenido transfusiones de sangre previas por hemorragias nasales o si ha tenido más de 3 episodios recientes de hemorragia nasal en los últimos meses. Esto lo que nos ayuda es a clasificar el riesgo como tal del paciente. Además, siempre preguntar por factores ambientales como altitud, humedad y temperatura donde vive, y si presenta alergenos en su hogar, uso o remedios naturales y vitaminas que pueden llegar a afectar la hemostasia, como la omega 3, la vitamina E, el ajo, el ginkgo, la vitamina D, el té verde o el té de Jamaica, que pueden llegar a afectar la hemostasia, como les decía. Para iniciar con el examen físico siempre es muy importante iniciar con una compresión nasal antes, ya que el paciente llega con sangrado activo y realmente es muy difícil tener una visualización correcta, adecuada del septo si estamos ante un sangrado muy profuso. Por ende, se realiza esta compresión nasal haciendo una presión directa sobre la punta nasal contra el septo por aproximadamente 10 a 15 minutos. La cabeza del paciente siempre tiene que ir mirando hacia abajo para evitar que haya escurrimiento posterior, y si se pueden aplicar puffs de oximetazolina, que es un vasoconstrictor que también nos ayudará a detener el sangrado. En estas imágenes es evidente la posición del paciente siempre mirando hacia abajo y siempre la presión en la punta nasal. Recordemos que en esta punta nasal es donde encontramos el plexo de Kieselbach, que es el responsable de la mayoría de los sangrados anteriores. Ya cuando tenemos un control adecuado del sangrado, podemos proceder a hacer el examen físico. Para esto nos toca hacer una premedicación del paciente con anestesia tópica. Esta se realiza con lidocaína al 2% con epinefrina, 2 puffs de oximetazolina, y se impregnan unas gasas que se van a introducir por medio del rinoscopio y unas pinzas bayoneta, que son las que vemos en esta imagen. Este es el rinoscopio, estas son las pinzas bayonetas que tienen una prolongación que nos van a ayudar a introducir a profundidad esta gasa, siempre contra el septo nasal. Luego retiramos esas gasas y pues procedemos a hacer la rinoscopia anterior. El paciente siempre en posición de olfateo. Vamos a examinar con el rinoscopio y vamos a hacer un examen detallado del plexo de Kieselbach a ver si es evidenciable esta varice septal sangrante o si podemos evidenciar otras condiciones como una perforación septal, ya que pues los bordes de las perforaciones normalmente pueden causar sangrados profusos. En el tratamiento va a ser dirigido según el tipo de sangrado al que estemos enfrentados. Entonces, si estamos enfrentándonos ante un sangrado anterior y durante la rinoscopia anterior pudimos identificar la varice septal sangrante, vamos a realizar una cauterización. Esta cauterización puede ser tanto química como con electrocauterio, y esta se va a realizar si se visualiza como tal la varice, como les comentaba, pero esta varice no puede estar sangrando activamente o no abundantemente como cuando llegó al servicio de urgencias. Si se va a realizar con cauterización química, se hace con barras de nitrato de plata, que son estas que podemos ver en esta imagen.
al 75% y se tiene que pues premedicar al paciente, se tiene que poner anestesia local tópica ya que es un procedimiento doloroso para el paciente y se hace fuerza, presión en el área con estos aplicadores por lo menos unos 10 segundos. Lo que va a causar es que se dé este precipitado que vemos en esta imagen. Aquí pues podemos ver la varice septal dilatada, no sangrante en ese momento, y aplicamos la presión y vamos a evidenciar como tal este precipitado. Luego de que se espera el precipitado, lo que vamos a realizar es un cubrimiento con un antibiótico tópico. Normalmente se pone Surgicel. Y en esta recomendación que vemos en pantalla, la guía colombiana de otorrinolaringología nos dice que no hay diferencia entre usar el electrocauterio y la cauterización química, por ende podemos utilizar la que esté disponible en el servicio de urgencias o en la consulta donde estemos atendiendo al paciente. La otra manera de nosotros abordar un sangrado anterior es cuando no identificamos como tal una varice septal sangrante o cuando el paciente continúa sangrando y no ha sido posible como tal detener este sangrado. La primera manera que vamos a ver es por medio de un Merocel, que es un polímero de espuma sintético que previene la infección por Staphylococcus aureus. Como nos damos cuenta, es una barra de espuma plana que se impregna de un ungüento antibiótico y esta se va a ingresar por las fosas nasales del paciente, pues la fosa que esté sangrando, vertical al septo nasal y siguiendo todo el piso de la nariz como tal. Se deja una pequeña porción por fuera y pues es importante decirle al paciente que va a ser un poco incómodo. Luego de esto vamos a expandirlo con 10 cc de solución salina y luego se deja en observación al paciente de 2 a 4 horas. Es muy importante siempre revisar la orofaringe y identificar si hay sangrado posterior o no con un escurrimiento posterior. Si no hay, pues podemos estar seguros de que no hay resangrado. Y se retira a las 48 horas. Se da egreso con antibiótico oral y con analgesia al paciente. Normalmente se deja cubrimiento con amoxiclavulanato o con cefalosporinas de segunda generación o quinolonas, dependiendo de lo que esté disponible en nuestro servicio de urgencias. También el sangrado anterior se puede realizar con mechas. Estas mechas están impregnadas con antibiótico o con vaselina, dependiendo de lo que tengamos disponible, y vamos a ingresarlas por la cavidad nasal, siguiendo el piso de la cavidad nasal con unas pinzas bayoneta, aproximadamente ingresando las 7 centímetros en forma de acordeón en capas, y al final, al terminar de realizar el acordeón, vamos a dejar una cola de 10 centímetros. Como vemos en el video, vamos a ingresarla con las pinzas bayoneta hasta obtener un empaquetamiento adecuado. Se da antibiótico oral con cubrimiento para estafilococo y analgesia, el mismo cubrimiento que se deja para el Merocel. Se retira de 48 a 72 horas. En cuanto al uso de ácido tranexámico, no se ha comprobado como tal la efectividad de aplicación tópica, por ende no se recomienda su uso rutinario. Listo, continuando con los sangrados posteriores, aquí lo más importante es identificar que estamos ante un sangrado posterior o una sospecha de un sangrado posterior. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Siempre que realicemos un taponamiento anterior, tenemos que hacer revisión tanto de la otra narina como de la orofaringe, estar seguros de que no haya escurrimiento posterior y de que el sangrado se haya detenido por completo. Si por alguna razón hacemos taponamiento de una fosa nasal y hay continuidad de este sangrado, podemos realizar taponamiento del bilateral o de la siguiente fosa nasal y ver si realmente detiene o no el sangrado. Si en este caso hacemos taponamiento bilateral y seguimos viendo un escurrimiento posterior, podemos sospechar un sangrado posterior, que es el cuadrito que les puse acá, cuando se realiza un taponamiento bilateral y se continúa el sangrado, o cuando hay una evidencia de un sangrado, cuando no hay evidencia de un sangrado aparente en la rinoscopia como tal. ¿Cómo vamos a hacer el abordaje del sangrado posterior? Vamos a tomar una sonda Foley de 10 a 14 French y la vamos a ingresar por todo el piso nasal hasta llegar a la orofaringe.
Cuando esté en orofaringe, nosotros vamos a inflar como tal el balón y este balón se va a retroceder hasta que quede firme en el paladar blando. Luego de esto vamos a acompañarlo de un taponamiento anterior, como lo vemos aquí. En este caso lo hicieron con mechas y se hace bilateral. Y cuando se realice todo este procedimiento, se tiene que hospitalizar al paciente, se deja antibiótico intravenoso y analgesia. Este catéter Foley es una terapia puente para un tratamiento quirúrgico ya definitivo. Continuando con las complicaciones del taponamiento, tenemos las siguientes: injuria de las mucosas por inserción y por quitar como tal las mechas, obstrucción de la vía aérea en pacientes con predisposición como SAOS o EPOC, perforación septal cuando se hace empacotamiento bilateral, una infección por aureus que puede producir una sinusitis secundaria, alteraciones en la deglución cuando se hacen posteriores, más que todo por compresión del paladar blando, y puede haber hipoxia o hipercapnia en pacientes predispuestos que puede llevar a una falla respiratoria. Realmente esto es muy raro, y lo que siempre le tenemos más miedo es al síndrome de shock tóxico, que básicamente es una alteración que va a estar acompañada por fiebre, hipotensión, hiperemia de las mucosas, por producido como tal por el taponamiento. Y por último, la cirugía endoscópica, que es un procedimiento que se realiza para sangrados posteriores, cuando digamos que ya hemos hecho el taponamiento y requerimos un tratamiento definitivo. Aquí se realiza cauterización o ligadura endoscópica de las arterias esfenopalatina o etmoidales posteriores. Es un procedimiento rápido, sencillo y evita complicaciones de los taponamientos, y además de eso mejora la estancia hospitalaria del paciente. En esta nos permite ubicar más certeramente el sangrado y se cauteriza con un bipolar o con ligaduras de clip. Y por último les dejo este algoritmo para que le tomen un screenshot o lo tengan en su celular, que los va a orientar bastante en cuanto al abordaje de los sangrados. Concluimos nuestro video acerca de epistaxis. Espero les haya gustado y si tienen alguna duda o sugerencia háganlo saber en la caja de comentarios. Hasta aquí llegamos hoy. Nos vemos pronto. Muchas gracias.